Apenas el día de hoy pudimos platicar en la Junta de Coordinación Política. De entrada decir que bueno, era una rueda y una sesión de Jucopo programada para el día de ayer, pero bueno, derivado de los acontecimientos que todos sabemos que el día de ayer sucedieron, se pasó para el día de hoy. Haciendo votos, también así empiezo, haciendo votos porque todas aquellas circunstancias de quienes ayer, pues en su más legítimo derecho de expresarse, de quejarse, pues impidieran los accesos el día de ayer en la Cámara, pues lleguen a buen puerto sus solicitudes y sus quejas con el gobierno federal, que nos hubiera encantado que pudiera haber atendido las cosas de una manera más presta, pero bueno, hacemos votos porque puedan llegar a un bonito entendimiento. Bueno, decirles que hoy lo que vimos en la sesión de la Junta de Coordinación Política, entre otras cosas, fueron primero varios dictámenes que se van a votar el día de hoy. Yo quisiera resaltar dos, ahora sí que perdón el comercial, pero dos que son de la autoría del Partido Acción Nacional, que consideramos muy importantes. Hoy se va a votar como ley, hoy se va a votar el que para todos aquellos consumidores de aparatos electrónicos exista por ley la disposición de que la garantía ya dure hasta 12 meses. Se ha vuelto una especie de costumbre de que estos productores o vendedores ya solamente garantizan hasta por 3 meses, lo que consideramos un abuso a los derechos del consumidor. Así es que hoy llega a buen puerto en un dictamen por unanimidad que cualquier aparato eléctrico o electrónico tiene que tener por ley mínimo 12 meses de garantía. Y en este dictamen también se incluye que ya ningún vendedor va a poder decirle al consumidor que solamente se puede quejar ante el fabricante, porque en esta ley lo que también se establece es que al vendedor se le puede ejercer la garantía y ya ser el vendedor el que se arregle con el fabricante. Esto es un gran avance. Nosotros consideramos para todas las personas consumidores, que todas lo somos en este país, y hoy en unas horas se convertirá en ley este derecho y pasaría a la Cámara de Senadores para, estamos seguros, poder alcanzar también el consenso allá. Otro dictamen que hoy se habrá de votar y que es un dictamen de consenso y por lo tanto en un par de horas se convertirá en ley, es una reforma en donde establece que todos los presupuestos que se asignen al sector primario, es decir, el sector agropecuario, al sector de agricultura, de ganadería, de pesca, al sector primario, todos los recursos públicos, presupuestales o en programas que se hayan asignado a este sector, al campo pues, para dejarlo claro, por ley ya jamás se pueden disminuir. Es decir, el apoyo al sector primario, al campo, no puede estar su apoyo presupuestal ya sujeto a los vaivenes políticos de un gobernante u otro. Esto se llama principio de progresividad y significa que si para el campo, en el programa que ustedes gusten, para el campo, ya se tiene asignado 1,000,000 de pesos, por poner cualquier número y redondearlo, ya a partir de que votemos esta ley, ya es imposible disminuir de 1,000,000 de pesos para los recursos agropecuarios. Esto creemos que también es un gran avance. Hay más dictámenes que si gusta nos puede compartir nuestro querido vicecoordinador, pero son estos los que se volverán ley el día de hoy. También queremos anunciar que nosotros como Junta de Coordinación Política, desde esta presidencia y obviamente en unanimidad con todos los demás coordinadores y vicecoordinadoras y vicecoordinadores, resolvimos establecer un centro de acopio el día de hoy aquí, en las instalaciones de la Cámara, para todas las personas damnificadas de la costa del Pacífico, particularmente en Sinaloa, en Guerrero, todos los demás estados afectados por el huracán Otis. Obviamente nos solidarizamos con todas esas personas. En estos momentos incluso nos solidarizamos con el gobierno federal. Estos temas no sé ni qué palabra usar, es una bajeza politizar estos temas
En estos temas, como presidente de la Junta de Coordinación Política, nos solidarizamos con el gobierno federal y por supuesto lo hacemos para que apoyen con todos los recursos del Estado a todas las víctimas y a todos los damnificados y potenciales damnificados por el huracán Otis, para los que, insisto, hoy abrimos desde la Junta de Coordinación Política un centro de acopio para poder ayudarlas a todas y a todos ellos. Y por último, entre otras cosas, nosotros también discutimos mucho en la Junta de Coordinación Política todo lo relativo a el nombramiento del titular de la Unidad de Evaluación y Control, la famosa UEC, aquí en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Primero mencionarles que la UEC, la Unidad de Evaluación y Control, es una unidad que depende de esta Cámara de Diputadas y Diputados, que funge a su vez como el órgano interno de control, es decir, como el contralor de la Auditoría Superior de la Federación. Como todas y todos sabemos, la Auditoría Superior de la Federación es el organismo dependiente de esta Cámara, encargado de fiscalizar a todas las dependencias del gobierno, e incluidos los tres poderes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. La Auditoría Superior de la Federación es el máximo ente fiscalizador de todos los recursos públicos federales. Y su órgano interno de control, quien fiscaliza a la Auditoría Superior de la Federación, es la UEC. En la Comisión de Vigilancia ya se tenía programada la votación para estas fechas, pero bueno, lo anunciamos en esta rueda. Una de las personas que participaron, que tenían la aspiración de hacerlo, se amparó ante un juez de distrito en materia administrativa, el cual concedió una suspensión provisional, de tal suerte que ahora el Poder Judicial nos está instruyendo que pongamos pausa a este nombramiento hasta que no se resuelva este amparo. Fue algo que también se trató en la Junta de Coordinación Política. Primero, como lo mencionábamos al principio de esta rueda, de este espacio, pues en efecto lo primero que hacemos son votos, porque las personas que en el caso de ayer, que son, me parece, profesores de unidades técnicas de educación, que hasta donde tengo entendido, porque ellos mismos, ellas y ellos mismos, quienes ayer se manifestaron e incluso bloquearon los accesos de esta Cámara, solicitaban una negociación, tengo entendido, ni siquiera tanto con nosotros, Poder Legislativo, sí con quienes integran la Comisión de Educación, pero su máxima demanda, su solicitud era que acudieran personas del Poder Ejecutivo, particularmente de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y de Educación, que lo digo pues con todas sus letras, simple y sencillamente porque así fue, que eso fue lo que tanto retrasó las cosas, derivado de pues la tardanza, a nuestro juicio inexplicable, de que vinieran estas personas representantes del Poder Ejecutivo. Me parece que lo que ellos están pidiendo son homologación de sueldos, es decir, que hay entidades en donde el mismo cargo, el mismo trabajo, se gana a cierto monto y en otras entidades se gana menos, haciendo exactamente el mismo trabajo. Tengo entendido, esa es la demanda que tienen, homologación de sueldos. Pero pues nosotros, como bien dices, Toño, tenemos que estar conscientes, uno, de que todas aquellas personas que se quieran manifestar están absolutamente en su derecho constitucional. Lo decimos tal cual, lo digo como presidente de la Jucopo, pero también como coordinador del PAN, es su garantía y su derecho humano colectivo el manifestarse. Claro, como la Constitución lo establece, pues sin violentar a nadie más. Pero nosotros tenemos que, como bien refieres, Toño, actualizar, y eso también fue un tema en la Jucopo, nuestros protocolos de actuación, porque tampoco puede, por más legítimo que sea un reclamo, estar por encima de derechos de alguien más, como por ejemplo el derecho de ustedes o nosotros de estar aquí en unas instalaciones en las que no se nos permita salir. Eso es algo también sinceramente muy delicado. Nosotros ayer gestionamos junto con la mesa directiva, particularmente con quien tiene la facultad de ver por la integridad de las personas, obviamente, y de las instalaciones de este recinto, que es la mesa directiva, ir previendo no solo para lo que fue ayer, sino, como bien dices, para todo lo que se viene, Toño, en el ejercicio del presupuesto, que es lo que se viene, presupuesto 2024,
pues para tener por lo menos un mínimo de apoyo del gobierno de la Ciudad de México, que ayer formalmente se solicitó. No duró tanto el bloqueo, pero pues tampoco llegó auxilio del gobierno de la ciudad. Entonces nosotros queremos preverlo, en donde, con base en las facultades de la presidenta de la mesa directiva, por eso yo no me quiero extralimitar, pues le pidamos al gobierno de la Ciudad de México, como lo hicimos ayer, un mínimo de operativo para garantizar mínimamente la entrada y la salida a este recinto. Y segundo, Toño, como bien dices, mira, aquí es cuando uno se da cuenta de lo que vale lo que uno ya dejó insensatamente atrás, y me lo preguntabas en mi calidad de coordinador y como tal te respondo. En efecto, existía un Fonden. Para toda la gente que nos pueda llegar a leer o escuchar, el Fonden era un fondo, eran recursos ex profeso para atender a las personas post desastre natural, después de algún desastre natural, el Fonden. Ese Fonden, que evidentemente era un fondo contingente, porque la humanidad no sabe cuándo va a haber un desastre natural, era la garantía que se tenía para poder reaccionar de inmediato con las personas. Bueno, ese fondo fue, junto con muchos otros de los fondos recortados por el gobierno de la 4T. Entonces hacemos votos porque ahorita no haga falta estos recursos para ayudar a las personas. A eso me refiero con que es una bajeza politizar. El estar polemizando, cuando ahorita todos nos tenemos que poner de acuerdo para ayudarle a la gente, y lo digo de verdad más allá de un discurso. Pero por supuesto que tampoco podemos dejar de decir que si existiera este Fonden, pues tendríamos mucha más garantía para eso, para apoyar en conjunto a todas las personas y personas que lo necesiten. Y por último mencionar, nosotros como oposición y como PAN, desde hace 3 ejercicios presupuestales en lo que han sido nuestros proyectos alternos, proponemos el retorno del Fonden, con otro nombre, pero lo proponemos. Recursos para poder atender a las personas damnificadas con las que hoy nos solidarizamos desde la Cámara de Diputados. Mira, yo, como te digo, quiero ser hiperrespetuoso con lo que es una facultad legal de la mesa directiva, pero junto con la mesa directiva y con la súper apertura que tiene nuestra presidenta Marcela Guerra en términos de su comunicación con la Junta de Coordinación Política, pues tenemos que evaluar todos los escenarios. No sé si cercar, sinceramente, sea de más. Simple y sencillamente, a ver, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene como su derecho y su obligación, es decir, como su prerrogativa, derecho y obligación al mismo tiempo, el ver por la integridad de las personas y los inmuebles del Palacio Legislativo. Lo que no tenemos es fuerza pública como Cámara de Diputados. Ergo, siempre tiene que auxiliarse la Cámara de Diputados en la seguridad pública del gobierno, evidentemente, más a la mano que evidentemente en este caso es el de la Ciudad de México. Por lo menos un operativo que permita el acceso de entrada y salida en una de los accesos sería más que suficiente. Tampoco creemos que cercar la Cámara sea la solución, todo en su prudencia y en su equilibrio. Pero de que necesitamos del apoyo del gobierno de la ciudad es absolutamente un hecho. No podríamos garantizar eso nosotros solos. Nosotros, como lo mencionamos, estábamos atentos a esperar el acto de consumación, por así decirlo, de la extinción de los fideicomisos. Ese acto de consumación fue ayer, anoche, en la Cámara de Senadores. Era una ley, aquí fue la Cámara de Origen, ellos fueron la revisora. Básicamente ya se convirtió en ley, falta la sanción del Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero eso lo damos por presupuesto para estas horas o para estos días. Eso es lo que hacía falta. Ahora nosotros tenemos, según el artículo 105 constitucional, que entre otras cosas prevé la acción de inconstitucionalidad, que es el derecho que tenemos, pues las minorías en las cámaras, para accionar ante el Poder Judicial cualquier aprobación de una ley que nosotros hayamos considerado inconstitucional. Esto es de los principales, no solamente herramientas de control constitucional, sino que además es de las principales herramientas de las minorías, en donde con un 33% se puede accionar la inconstitucionalidad de una ley. Es obvio que nosotros vamos a accionar inconstitucional, llevamos semanas diciéndolo,
Por cierto, quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a la senadora ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, por su congruencia en el voto de anoche, que fue evidentemente en contra de esta extinción, porque ella al vivirlo está consciente, por más que quieran decir lo contrario, y por más que luego dicen que entremos un debate para comprobar, pues nosotros en ese debate comprobaríamos cómo de estos 13 fideicomisos, 6 son compuestos por fondos mixtos, es decir, por fondos de la federación y por aportaciones voluntarias. Pero bueno, pues cuando quieran el debate, nosotros listos. Y nosotros ya teniendo estos requisitos de haber sido votada por el Senado, tenemos 30 días para accionar. Yo calculo que máximo en unos 5, 7 días nosotros ya estaríamos listos para presentar la acción, aunque tendríamos 30. Y también es importante señalar, con esto concluyo, Maru, que cuando se presenta una acción ante el Poder Judicial, lo que existe también es la figura de la suspensión. Es como cuando cualquier persona se ampara por algo. Me quieren quitar mi coche, por poner cualquier ejemplo. Lo que te otorga el Poder Judicial cuando te amparas, en algunos de los casos, es una suspensión del acto de quitarte el coche. Es decir, el Poder Judicial dice, yo todavía no te estoy resolviendo de fondo si tienes el derecho a quedarte con el coche o no. Lo que te estoy diciendo, con lo que te estoy amparando es a que le voy a poner pausa. Yo le estoy instruyendo a la autoridad que te quería quitar tu coche a que no te lo quite hasta que yo no resuelva. De fondo, puede que lo pierdas y entonces te quitan el coche, pero hasta que yo lo decida de fondo, no te pueden quitar el coche. Eso es, a muy grandes rasgos, la suspensión que te pueden dar por un acto contra el cual te amparas. En este caso no es un amparo, es una acción de inconstitucionalidad, pero tiene suspensión. Y pues nosotros creemos que el Poder Judicial ipso facto habrá de suspender el acto de extinción de sus fideicomisos. Y no se diga resolverlo de fondo. Digo, ese ya es el papel y la responsabilidad del Poder Judicial. Pero va a acabar en el Poder Judicial la decisión final de si se extinguen o no sus fideicomisos, que son para sus trabajadores. Está de pronóstico bien reservado, mi querida Maru. Bueno, y segundo, me preguntabas, sí, a ver, mira, nosotros estamos convencidos de que ayer el informe que se nos daba es que absolutamente todos los accesos, absolutamente todos, estaban bloqueados, no había una excepción. Por eso nosotros no le apostamos al sigilo, nosotros le apostamos a que haya, yo no digo, lo acabo de decir, ni siquiera en nuestra solicitud, un cerco a la Cámara, no sentimos que sea tanta la amenaza, y lo único que nosotros estamos considerando es que la seguridad pública, más a la mano de la Cámara, que es la de la Ciudad de México, tenga un mínimo operativo para garantizar, por un lado, la libre manifestación de aquellos que se quieran quejar de algo, en todo su derecho constitucional de hacerlo, pero también el acceso para las personas que aquí estamos, porque me parece que el derecho de uno llega hasta el derecho de otro, y quizá, pues no sea, pues esta es la palabra, tan justo, que metiéndote con la libertad de tránsito de una persona sea la manera en cómo habrás de pedir tus derechos, por más legítimos que sean. Entonces, como ya se había mencionado antes, nosotros buscamos que este es un operativo permanente, porque es de preverse que de aquí a la discusión del presupuesto vuelva a pasar una circunstancia así, y nadie se merece, ni ustedes ni nosotros, y no me refiero a diputadas o diputados, las personas que aquí estamos en este recinto, quedarse aquí adentro en contra de su voluntad. Pues es algo muy delicado. Pues pedimos nuevamente, dejando en claro que la solicitud y la facultad explícita es de la mesa directiva, en coadyuvancia con ellos desde la Junta de Coordinación Política. Pedimos nuevamente el auxilio de la Seguridad Pública de la Ciudad de México para que esto sea posible. Sinceramente no creo que tenga mucha relación con que haya estado en la Benito Juárez. Yo creo que todo en esta vida son mensajes. Y el mensaje fue preclaro. Hasta donde yo sé, ayer no llovió. Así es que por lo menos todos sabemos que la lluvia no fue la causal de que no se llenara ese evento, con quien va 30 puntos arriba y debiera de llenar
30 estadios Azteca. No se pudo el Estadio Azul. Pues el nivel de aprehensión de cada poder. A ver, pero voy por orden, mi querida Margarita. Primero hay que ser estrictos en los términos. El Fonden estrictamente no lo desaparecieron, ahora sí que irónicamente lo desfondaron, y feo. Es decir, no voy a recordar los números exactos, pero sé que la proporción fue de desfondarlo 10-1. Es decir, si había 100 pesos cuando empezó esta administración en el Fonden, acabó y hoy prosigue en una banda de flotación del más menos 5% en 10 pesos. O sea, lo disminuyeron de un tamaño de 10 a un tamaño de 1, en una proporción de 10-1. Desfondaron el fondo. Y es regresar a lo mismo. Como tú bien decías, porque señalan a los fondos y a quienes los manejan de corruptos. Pues sí, pero lo que nosotros preguntamos es con qué criterio un fideicomiso o un fondo se considera como corrupto o no. Por ejemplo, consideran que es un fondo para excesos. Estos últimos, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, pues muy bien. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no los detectaron antes? Si llevan algunos más de 30 años de existir, ¿cómo fue que hasta ahorita es que estos fideicomisos eran un tema? Nunca fueron un tema. Como lo hemos dicho, nunca lo fueron, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaba decisiones, buenas, malas, yo no sé, decisiones que no le incomodaban al gobierno. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de un cambio en su titularidad, empieza a tomar decisiones que ya incomodan al gobierno, ahora son tema los fideicomisos. Eso es lo que nosotros venimos reclamando. ¿Cuál es el criterio para determinar qué fondo debe existir o no? El criterio es obvio, y lo digo como coordinador de diputadas y diputados del PAN. Es qué institución obedece al Poder Ejecutivo y cuál no. La institución que obedece al Poder Ejecutivo no pasa nada, tiene absolutamente justificados sus fondos. Los que no se doblegan al Poder Ejecutivo, destrúyanse esos fideicomisos. Ese es el criterio, lo hemos dicho desde un principio. Particularmente en el caso del Fonden es delicadísimo, Margarita, porque es el fondo, es el dinero para emergencias, que por su esencia misma es algo contingente, que nunca vas a saber cuándo vas a ocupar. Es demencial desfondar el dinero que existe para un desastre natural, es demencial. E insisto, esperamos que no se ocupe dinero para el caso concreto del huracán Otis que estamos viviendo, y sobre todo nuestras hermanas y hermanos del Pacífico, y particularmente de Guerrero y Sinaloa, porque si no alcanzara con lo que hoy se tiene en el Fonden, entonces sí o sí van a tener que sustraer recursos de otro lugar. A alguien le va a perjudicar por haber desfondado el que era exprofeso para atender a esta población. Pero bueno, pues así las cosas con la 4T. Por último, respecto al apoyo que nosotros le pedimos al gobierno de la Ciudad de México, aquí nosotros lo que estamos diciendo no es, aquí insisto, no es un tema que se deba de politizar. A nuestro juicio este es un deber del gobierno de la Ciudad de México. Y por cierto, si la Cámara de Diputados estuviera en Morelos, entonces creo que el deber sería de quien gobierna Morelos. Si estuviera en Jalisco, es el deber de quien gobierna Jalisco. Es la seguridad pública que está más a la mano, en el caso de la Cámara, es el de la Ciudad de México. Nosotros hacemos igual ese exhorto, a que no se vean las cosas de manera política, sobre todo porque esta es la Cámara de Diputadas y Diputados y estamos todas las expresiones políticas. No es a quién le estás haciendo, a quién miras con buenos ojos o malos ojos. Y en todo caso, me atrevo a decirlo, lo de menos somos los diputados, lo de menos. Acabas de poner un gran ejemplo. Mamás que querían salir, imagínate una persona que tuviera, Dios no quiera, alguna emergencia médica. Pues por supuesto que nosotros nunca vamos a activar contra personas que están ejerciendo sus derechos públicos de quejarse, pero no puede ser al grado de, insisto, vulnerar los derechos de los demás. Esa es la esencia misma de un derecho. Así es que nosotros insistiremos con la solicitud de que el gobierno de la Ciudad de México y su Secretaría de Seguridad Pública nos aseguren, no a los diputados, a las personas que estamos aquí, la posibilidad mínima de acceso a esta Cámara. Muchas gracias, amigas y amigos, por su tiempo y su atención. Que tengan bonito día.